para la próxima charla. Bueno, quiero invitar, sí, ahora a Sofía Cano. ¿Está Sofía por aquí? Ah, Sofía, no te había visto. Bueno, perfecto. Ella va a hablar de la integración de datos por un paraíso de monetización. Creo que en una de las charlas de Guy Tasaka habló justamente de la nueva energía o del nuevo petróleo, es decir, un poco el simbolismo de lo que tiene que ver el tema de la importancia del manejo de los datos, como también lo hemos visto con Julieta de Charbit esta mañana. Sofía es emprendedora. En realidad yo la encontré a Sofía a través de una nota de La Nación y me acerqué al mundo de ella a través de la periodista que te hizo la entrevista, porque me pareció que venía justamente para hablar en Zip Connect. Es especialista en marketing digital. Tengo entendido que si Rodrigo es de Tandil, vos sos de Tucumán. Tucumán está más al norte en Argentina, Tandil un poco más al sur en Buenos Aires, así que estamos siendo bastante regionalistas. Le decía que ella es especialista también en tecnología publicitaria y planificación comercial estratégica. Se estableció aquí en Miami, fundó, si me permites, UTAG y Metric, también pronunciados. Muy bien, dos compañías tecnológicas que ponen los datos en el centro de estrategias de marketing digital y business intelligence. Así que para organizaciones globales. Trabaja incluso con CONCACAF, Salesforce, Pepsi, Nike, Marriott, MLS, etcétera, etcétera. Va a trabajar pronto con Messi. No sabemos todavía. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. ¿Podés hablar acá? ¿Quieres un micrófono? No, hablo aquí. Me gusta caminar también como Rodrigo. Gracias. ¿Qué tal a todos? Sí. Ahí me escuchan bien, ¿sí? Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias por la presentación. La verdad que es un placer estar compartiendo estas experiencias y también escuchando otras experiencias. Me gustó mucho, Rodri, que no sé si ya se fue o anda por ahí, el paso que hicieron. Me encanta ver también otros emprendedores de Argentina. En este caso me toca vender Tucumán. Fue la primera capital de Argentina, para el que no lo sabe. Así los invito a conocer, queda en el norte, en las montañas. La gente va muy tranquila, así que bueno, lógicamente a mí me tocaba irme de ahí porque no es mi caso. No camino tranquila, mi vida no es tranquila para nada. Y un poco dentro de esa vorágine también entra todo este mundo de marketing y publicidad que nos obliga a estar acelerados, a ir en este rumbo y en esta vorágine tratando de integrar de la mejor manera posible con los recursos que tenemos para poder generar relaciones, y ustedes entendiendo que la mayoría son medios de comunicación, esas relaciones tienen que estar fundamentadas en parámetros importantes de la persona, como la integridad, el interés, el conocerlo. Ya no sirven más las noticias esas que solamente fomentan clics, que dan curiosidad, pero realmente entendiendo los datos y entendiendo esa huella que las personas dejamos a lo largo de Internet y digital, es la manera en la que vamos a poder generar mejores estrategias y mejores comunicaciones. Es así como hace ya 8 años que vivo acá en Miami y que tengo la posibilidad de poder haber abierto mi primera compañía de comunicación, que es UTAG, que no la vengo a presentar acá, porque UTAG siempre supimos que era el puente que necesitábamos para generar tecnología y el puente que necesitábamos para aplicar todo nuestro sueño, que es iMetric. En ese sentido, iMetric, la manera en la que lo exponemos es como la sofisticación del marketing, porque viene un poco a poder acelerar los procesos y poder integrar todos los puntos de contacto donde una persona se desempeña y se lanza, y sobre todo también a nivel interno y de estructura, cómo una organización está compuesta, o en el caso de los medios, cómo los medios tienen diferentes herramientas y tecnologías que muchas veces no hablan entre sí. Es como un matrimonio fallido. Es decir, sabemos que lo más importante en las personas es la comunicación, en el cambio de la tecnología
muchas veces tenemos tecnología que no están comunicadas. Y eso es un poco lo que pasa constantemente en el mundo del marketing, en donde las empresas cuentan con, por ejemplo, con CRM, cuentan con mismo Analytics o GA4 ahora. Espero que hayan hecho toda la migración a GA4 porque si no están en un problema. Y si no me llaman, que podemos integrar GA4 a sus websites súper rápido. Pero bueno, el punto es que iMetric viene a solucionar quizás esas desconexiones que existe dentro de todos los procesos, tanto internos como externos, que tiene una compañía. ¿Qué es lo más importante en el mundo de iMetric para nosotros? Saber que partimos de una sola premisa. Se puede obtener información con datos, pero hay veces que los datos no dicen nada. O sea, nosotros tenemos que crear una estructura e integrar los datos y de dónde vienen esos datos, de esas fuentes, utilizarlas para que nos dé la información que nosotros necesitamos para poder seguir evolucionando dentro de una estructura de un negocio, dentro de medios de comunicación. En ese sentido, nos puede generar eficiencias, como era el caso que yo les contaba, que si bien cuando llegué a Miami me transfirió una compañía, de hecho, y después me independicé y abrí UTAG, pero cuando abro UTAG siempre pensando que quería que sea una compañía disruptiva, y iMetric nos ayudó a poder acelerar los procesos de UTAG, es decir, UTAG cuenta con 40 personas que trabajan, talentos que trabajan a lo largo de Latinoamérica y España, y es una operación que si bien no nació en pandemia, la pandemia nos ayudó a poder incorporar un mindset que nosotros ya veníamos desde el principio teniendo con mi socia, esto de poder trabajar remotamente, esto de poder brindarles a las personas un valor más que ir a una oficina, aunque también abrimos oficinas físicas y tuvimos los mismos problemas que el resto. iMetric lo que nos ayudó al principio, por ejemplo en términos de eficiencias, es a mejorar un 50% el trabajo interno de la compañía, como por ejemplo un recurso que trabaja con Data y Analytics haciendo un reporte, un account manager haciendo un reporte para uno de nuestros clientes, antes le llevaba un 60% de su tiempo trabajar en análisis y en reporte de datos, es decir, copiar, bajarse los reportes de CSV de AdWords, por ejemplo, es como un Excel donde te reporta todo, o de la campaña de Facebook, luego cruzarlos, después sacar conclusiones en base a intuición, que no tenía ningún valor para nadie, entonces los A/B testing se hacen eternos. Nosotros implementamos estos procesos integrando todas las fuentes de data de los clientes que nos los permiten, hay otros que no, y nos ayudó a poder mejorar esas eficiencias internas del equipo. Entonces, antes que un account manager consumía 60% de su tiempo armando un reporte, hoy es un 15, un 20, dependiendo de la complejidad que tiene un cliente. Eso a modo interno de organización, pero también genera oportunidades porque de pronto ese talento que está atrás de pensar una estrategia de negocio, de pensar de cómo va a traer valor, de pensar de qué manera puedo hacerlo mejor la próxima vez, qué decisiones son las que tengo que tomar, incorporar, cómo optimizar mi presupuesto, algo tan importante. Es más, partimos de la premisa, que creo que esto les va a interesar para los medios de comunicación, que si bien Latinoamérica todavía no está ahí, Estados Unidos está un poco más avanzado en eso, los medios va a ser consecuencia, es decir, una persona que está planificando cuánto presupuesto asignarle a cada medio, va a ser automatizado, va a ser consecuencia de la cruce de los datos donde en un momento que nosotros ya tenemos las planificaciones automatizadas, nos dicen, bueno, un 20% lo tenés que alojar en Facebook, un 10% lo vas a alojar en New York Times, porque se cruzan las diferentes eficiencias y no es lineal. Ahí está el tema y ahí es donde iMetric adquiere valor, porque no es lineal. No empieza en un lugar y termina en otro y es ABC, no. Entonces sí, se pueden integrar diferentes puntos de contacto, como en el caso que pasa también en los medios, que ahora voy a mostrar un ejemplo más adelante. Podemos integrar un ad server, podemos integrar un CRM, podemos inclusive integrar planificaciones o un plan de marketing que esté en un Excel. Es decir, nosotros elegimos las fuentes
que creemos necesarias, y hay muchas que se quedan atrás también por obsoletas. Hemos cambiado dentro de compañías, inclusive tecnologías porque muchas veces se sigue contratando tecnologías porque nos resuelve un problema, pero nos cree más problemas al no entender cuán eficiente es esa tecnología que contratamos en nuestro negocio. Y ahí es cuando todo adquiere relevancia en términos de pensar la tecnología, y iMetrix fundamentalmente ayuda a poder traer una metodología a la mesa que puede integrar todas las fuentes de tecnología de los diversos pilares de información. Entonces, esto nos ha ayudado, implementando estos procesos de metodología dentro de los diferentes, o sea, en un dashboard, en un sistema de gestión, lógicamente siempre termina en algo físico. Esto nos ha permitido poder acompañar a nuestros clientes generando contenido, cruzando data, información, haciendo análisis, realmente aplicando data science, porque yo sé que todo el mundo estamos hablando de datos hoy, y de integración, de inteligencia artificial. Para mí, ChatGPT, por ejemplo, que lo utilizo cuando abro, o sea, está abierto en una ventana constantemente, ni lo cierro. Es más, lo tengo integrado a Google. Cada vez que hago una búsqueda en Google, del lado derecho está ChatGPT escribiéndome su opinión también. Entonces, en ese sentido, para mí ChatGPT en unos años va a ser como cuando yo empecé a trabajar hace unos 15 años atrás, que tenía que imprimirle el correo, el mail a mi director y decirle, bueno, mirá, te mandaron este correo, y era un tema de que puedan integrar diferentes, que hoy nos parece un commodity, hoy nos parece algo impensado no tener. Hace 15 años atrás, 20 años atrás, los ejecutivos se manejaban de una manera tan diferente. Y ChatGPT y muchas herramientas de inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Entonces, quizás yo entiendo que sea como overwhelming, abrumador, totalmente abrumador, las diferentes tecnologías y posibilidades y herramientas, pero justamente hay que verlo como una herramienta y no como algo invasivo, porque no está en nuestro control el avance. Lo que está en nuestro control es la manera en cómo nos adaptamos a esos avances. En términos de integración de data con iMetrix, creemos que la generación de contenido es lo más importante, porque hay una parte humana que ahí nunca se va a poder terminar, que es la de pensar las conexiones y pensar contenido y pensar ideas que justamente no están superditadas, que no están planeadas, que salen de la creatividad humana, que todavía eso inteligencia artificial no lo reemplazó. Entonces, sí, los datos, y hablando de las eficiencias del trabajo del equipo que mencionaba hace un rato, y de la innovación y esto de estar constantemente acompañando a que todo lo que producimos pueda llevar a algún lugar, el hecho de poder tener los datos, podemos obtener información granular, por ejemplo, de si los colores que estamos usando impactan positivo o negativamente, si el tipo de contenido que estamos haciendo realmente tiene valor para nuestros usuarios o no, para que no sean las informaciones en base a clics. ¿Cuántos clics dio el usuario en este posteo que subí, o en este artículo, o en esta noticia? Eso no debería como valer más que la calidad del contenido que le estamos mostrando. Entonces, y aparte pensando creativamente que una persona esté interesada en múltiples cosas, no solamente en el divorcio de los príncipes de Londres. O sea, la persona que se interesa en magazine también se interesa en política, también se interesa en familia. Entonces, teniendo la capacidad de poder integrar todas las fuentes de contacto y saber todos los intereses y categorías de esa persona, nos ayuda a generar más contenido de valor. Y eso es un poco lo que iMetrix predica. En ese sentido, la audiencia se vuelve una persona. La audiencia deja de ser un código al que al final nos sirve para seguir llegándole publicidad, seguir mandándole artículos que creemos que funcionan, pero también no solamente queda ahí, el poder integrar los datos y entender quién es la persona que realmente nos brinda su tiempo para leer un artículo, para hacer clic, que nos compra como marca, nos ayuda también a buscar personas como esas personas, los famosos lookalikes, porque al final la razón por la cual podemos ponerle algoritmos a los sentimientos y a las emociones y al comportamiento humano es porque somos iguales a lo largo del tiempo, no cambiamos. Entonces, tenemos la capacidad y la tecnología nos ayuda a tener la capacidad de poder tener una relación más prolija con la audiencia.
Siempre digo que es más importante tener un norte que tener un mapa. Y creo que con todo el tema de la tecnología y los avances y la evolución y que nos volvemos locos hace 10 años hablando de transformación digital cuando en realidad es una constante, la transformación es una constante, que la adaptabilidad se vuelve el foco más importante. Entonces, si estamos permanentemente adaptándonos a todos estos cambios, a todas estas integraciones, el mapa, la planificación del presente se vuelve irrelevante. Lo importante es saber hacia dónde vamos y desde ese vamos, con inteligencia artificial, con los dashboards, con la integración de datos, podemos cambiar y adaptarnos mucho más rápido a esos cambios. Eso es lo que nos genera. Y en ese sentido la audiencia se vuelve más, lo que tenemos para ofrecer a la audiencia se vuelve más creíble. Lo que podemos descodificar con esta audiencia se vuelve más creíble. Realmente vamos a ver un caso en específico, pero realmente lo que podemos nutrir hoy, categorizando a la audiencia y entendiendo de qué fuentes de todos los puntos de contacto de un negocio, un medio, entra y se conecta, vamos a también poder crear canales más automatizados que ayuden a las personas que están atrás creando, desde el periodista hasta la persona que use el ad server para servir una campaña de publicidad, facilitando las herramientas para que eso sea más natural y nos concentremos en lo que importa, que es, de vuelta, el contenido, lo que se dice y el cómo se dice. De más está decir que así como generaron eficiencias operativas en el caso de mi compañía, que lo podemos aplicar también, como les había dicho, todo lo que hicimos en iMetric primero fue aplicado en UTAG, la compañía de comunicación. Podemos también, y lo vimos eficientemente, por ejemplo, en el caso de P&G, que llevamos Brown, que es una marca de depiladoras que cambió mucho ese mundo, y sobre todo por también las nuevas tecnologías que están disponibles para las mujeres y hombres hoy para mantenernos más prolijos. Y lo más importante y el insight que tuvimos el año 2022, que de hecho nos ayudó a que Procter & Gamble no tan solo renueve el contrato con nosotros, que es una compañía mediana chica comparado con un Publicis, comparado con un Havas, que son, o un Saatchi & Saatchi, que son los que tienen el mayor predominio de las cuentas de unas compañías globales, porque lógicamente tienen la espalda financiera, pero no la mía, yo no soy un Publicis. Pero el hecho de que nosotros podamos haber reducido el costo en más de un 60%, el costo de engagement y el costo de venta final, que cuando estábamos negociando con Procter le decíamos, vamos a ventas compartidas, yo no tengo problema de que vos nos pagues por cada venta que generás. Porque también sabíamos lo importante que estábamos poniendo en el lugar. Nos dejaron hacer esta prueba, una compañía global como Procter, integrar absolutamente todos los puntos de contacto. No lo habíamos visto nunca eso, pero sucedió. Entonces, cuando se conecta y se optimiza las campañas y la ejecución y la estrategia que hay atrás de un negocio con una metodología de integración de datos, no tan solo te da valor en términos de optimizar tu tiempo, sino también se ve reflejado en tu bolsillo. Bueno, el tiempo es dinero, claramente, pero esto es real. La optimización de presupuesto con la automatización de datos fue real. Lo vemos reflejado porque, lógicamente, nos ayudó a tener un modelo de atribución que estaba atado a un business goal, que estaba atado a ventas puntualmente y generó eficiencias. Ellos, ni con las agencias más grandes, habían visto optimizar su costo por venta y traer la ROI que nosotros habíamos traído después de que hicimos toda una integración que nos llevó 6 meses. Tampoco es que las cosas suceden de un día para el otro, pero por algún lado siempre hay que empezar. Sabemos que no es fácil todo lo que estamos hablando y predicando, es más, no debe haber una sola persona en la audiencia que no sepa qué es integración de datos o de qué hablamos cuando decimos data integration o de qué hablamos cuando decimos inteligencia artificial. Lo sabemos todo, lo que no sabemos a veces es por dónde empezar. O lo que no sabemos a veces es cuál es la mejor tecnología o cómo lo integro. Entonces, nosotros tenemos este proceso, por llamarlo de alguna manera, pero es una metodología bastante simplista para que se entienda que tampoco es física cuántica. Es decir, al final es todo tecnología. Empezamos con un análisis
entendiendo cuáles son los diferentes parámetros y los diferentes pilares que tiene una compañía, para poder armar un un dashboard, un sistema de gestión que realmente sirva para que acompañe, más allá de que sirva, que acompañe el modelo y estructura de un negocio y que de esa manera nos permita obtener resultados y encontrar en el análisis la información y encontrar en esos datos integrados la información que necesitamos para tomar decisiones. De vuelta, nosotros creemos 100%, porque es una realidad y es un hecho, que se puede tener datos sin información, pero para tener información necesitamos de los datos sí o sí. No es un juego bilateral. Luego esto nos permite que el proceso de automatización con inteligencia artificial dentro de el software que nosotros trabajamos y el código que hicimos dentro de iMetric, que se está nutriendo cada vez más, sea un ciclo constante. Nunca deja de aprender la herramienta de tu negocio, como pasa con las campañas de Google, como pasa con Facebook, como pasa con ChatGPT y un montón de otras tecnologías. También y quizás es lo más importante porque eso va a evitar mucho el A/B testing y el poder tomar decisiones al azar, que muchas veces es en base a la intuición y no en base a números que acompañen. Hace 4 años y medio empezamos, bueno, creo que la mayoría debe saber el problema de que se metió CONCACAF en el 2015 con el FIFA Gate. De hecho, si no hubiese sido por... la FIFA es esta gran nación sin territorio. No me voy a meter mucho ahí. Pero sí hubo un problema enorme en CONCACAF como organización y en el 2015 se replantearon absolutamente toda la estructura de negocio. Abrieron un pitch, abrieron RFP, nosotros nos presentamos justamente con este modelo de Data Visualization, que me hubiese encantado poder ejecutar. Muy lejos estaba lo que presentamos para ellos a lo que ejecutamos en ese momento. Fuimos su agencia de medios, somos su agencia de medios, pero también fuimos avanzando en los servicios que le ofrecíamos. Pasamos a ayudarlos a crear marca, a crear proyectos de CSR. Hicimos un video que se llama Generation Amazing, que apareció en la World Cup el año pasado, en diciembre. Y esto nos permitió poder, por fin, después de casi 5 años, implementar un CDP. Entonces, me parecía relevante traerles el caso de CONCACAF, porque CONCACAF no vende nada. CONCACAF no vende tickets. Los necesita los tickets, sí, pero CONCACAF vende amor por el juego. Ese es no tan solo el eslogan, pero el motivo por el cual hacen todas las cosas que hacen. Y en esta filosofía de vender amor por el juego y de traer pasión a los 41 mercados que lo representan, CDP, que es Customer Data Platform, suena hasta un commodity, y no lo es. Es impensado para mí creer que hoy negocios cuyo alimento principal es cómo el consumidor se comporta con su contenido, como es en este caso, porque no es un producto en sí mismo sí puede haber copas, puede haber campeonatos. México ganó el domingo Gold Cup ante Panamá y había una cancha llena y no había un solo dato de ese partido, salvo uno que me quedó dando vueltas por la cabeza, que me pareció súper injusta, que justo me lo acordé porque justo lo hablamos en el almuerzo. Pero se conectaron, se conectó más audiencia de Estados Unidos para ver la bienvenida a Messi los primeros 10 minutos que los que estaban viendo la inauguración de la final de la Gold Cup. Entonces, esto nos habla de que hay muchos factores que intervienen, pero podemos sacar conclusiones a morir, pero realmente lo que nos da valor es lo que nos dice la audiencia de nosotros. Entonces implementamos un CDP con ellos finalmente a través de Bluecoin, que algunos lo pueden llegar a conocer, y pudimos enfrentarnos a este objetivo puntualmente, que aparte de que se trabajan con 41 mercados que no tienen nada que ver entre sí, ya tenemos un Estados Unidos, tenemos un Canadá, México y muchas islas de Centroamérica, Costa Rica, Panamá. Digo, son países con mucha injerencia en el fútbol, mucho más que Estados Unidos, pero sin embargo el negocio sigue estando acá. Entonces, de nuevo, cuán importante es entender los principios que tiene cada una de esa audiencia, porque siguen el fútbol por maneras distintas. De hecho, lo llaman distinto.
Para el americano promedio, el fútbol sigue siendo soccer. Y para el latino promedio, se sigue enojando cada vez que el americano dice soccer. Entonces, conocer a tu audiencia y clasificarla y poder ponerla en contexto es parte de una estrategia mucho más grande que inclusive va a llevar, esto todo se está creando ahora de cara también al Mundial para entender cómo generar contenido de valor, porque de pronto somos un montón de agencias trabajando por lo mismo. CONCACAF tiene muchos empleados trabajando por lo mismo, generando contenido que al final decíamos, esto es espectacular porque le gusta a todo el mundo el fútbol. Entonces, creamos una marca como CONCACAF W y que, de hecho, eso es el dolor de mi... A mí me encanta el fútbol y me cuesta ver una final o los partidos de CONCACAF W vacíos. Y CONCACAF siempre nos hace la misma pregunta. ¿Cómo podemos hacer que los que ven fútbol masculino vean fútbol femenino? Y nosotros siempre les respondíamos lo mismo, implementando un CDP para entender cómo vas migrando. Quizás te pueda decir que la mejor chance la tenemos con las generaciones futuras, pero hasta que no entendamos qué es lo que quiere tu audiencia en Estados Unidos y en Centroamérica y en México a nivel experiencia de fútbol en Estados Unidos, que es completamente distinta a la experiencia que es en Europa o en los países de Latinoamérica, no vamos a poder avanzar a que la audiencia vaya mutando. Entonces, como resultado de CONCACAF, y esto no es porque lo diga yo porque veo los datos, sino cualquiera que lee un diario sabe que CONCACAF es rentable por Gold Cup y por Nations League. Entonces, después tiene todo un paraguas de marcas donde la audiencia sigue siendo la misma porque son gente que ama el fútbol y vive la pasión del fútbol, pero que consume un partido pero no consume otro. Consume una parte de contenido pero no consume otro. El tema es que no saben de esa audiencia qué consume quién y qué. Entonces, con la implementación del CDP podemos llegar y desglosar este objetivo, este desafío que tiene CONCACAF de poder entender cuáles son esas audiencias, clasificarlas, generar automatización de contenido en bases, por ejemplo, de los anuncios más cliqueados, integrar diferentes puntos que no se habían integrado antes, como por ejemplo los tickets sell, que ni siquiera le corresponde a CONCACAF vender, pero CONCACAF sabe cuántas ventas hay y se debe a su público también, lógicamente, pero no es el comerciante de las ventas de los tickets, pero sí es el que tiene que llevar la audiencia. Y en ese sentido, nosotros habíamos identificado estas oportunidades que se estaban perdiendo por no estar conectadas entre sí, porque CONCACAF, al tener que conectar con la audiencia para que vendan, para que puedan comprar más tickets y hacerle la vida por ahí más fácil a los que trabajan en MLS, que por cierto entraron como cliente hace 2 años, porque también nos pareció una locura que compartan audiencias, compartan el mismo propósito y entre sí no había estrategias como similares o en conjunto. Y aparte de que nos parece un mundo fantástico y con muchísimo potencial, que bueno, sí, Messi vino a acelerar un poco todo eso y estamos todos muy emocionados, es hora de que compañías como CONCACAF y otras compañías que transmiten contenido y que viven del contenido puntualmente, se entienda de que se puede trabajar de una manera muchísimo más eficiente. Entonces, estos son algunos puntos de conexiones que hemos tenido en cuenta a la hora de implementar el CDP, pero también a la hora de entender qué metodología traer a la vida para que a través de un dashboard sirva para que cientos de personas que trabajan en CONCACAF y las diferentes agencias que trabajan en la parte de branding puedan generar contenido que realmente sea atractivo, cumpliendo, obviamente, los objetivos y las fechas que tenía CONCACAF y que tiene CONCACAF por delante. Entonces, el primer paso es poner todo en la mesa, como habíamos dicho. En este caso, CONCACAF trajimos varias fuentes, que son las más importantes, ¿no?, a tener en cuenta, y pudimos empezar a construir un camino con ellos que sea enfocado en poder llegar a 3 objetivos principales, ¿no?, que es entender a la audiencia. Voy a ser muy repetitiva, porque es como las relaciones humanas. O sea, si no entendemos la persona con la que estamos al lado, imposible construir ni una amistad, ni mucho menos cualquier otro tipo de relación. Entonces, siempre pasa la comunicación por el entendimiento. Luego, la parte importante también, que es lo que más le interesa a CONCACAF en términos monetarios, porque si no, no podría subsistir, que son los sponsors, que también creo que a todos los que trabajan en medios y sobre todo en medios masivos es una parte muy importante. Todo lo que tiene que ver con las compras directas, con los espacios exclusivos.
que al final CONCACAF de vuelta no vende ticket, vende amor por el juego, pero vive y sobrevive las copas por sus sponsors. Y por último, el otro objetivo, poder automatizar, como les decía hace un rato, las campañas de marketing. Es decir, que sea un resultado, que forme parte del análisis que hace la plataforma, que da como resultado y tira como resultado diferentes ideas y diferentes ejecuciones que se pueden ir automatizando, como por ejemplo la planificación en base a un histórico de una campaña, ya sea en Google, en Facebook, o cruzar diferentes medios y ver cuál fue el más eficiente. Pudimos lograr que, lógicamente, la implementación del CDP, como todo lo que tiene que ver con tecnología, tiene una curva de aprendizaje, lleva su tiempo, pero también se retroalimenta, es una constante. Lo que sí creemos importante como destacar acá, que logramos vender, por ejemplo, los tickets de Gold Cup en tiempo récord. Al final todo se trata de eficiencias. Entonces, y también fue la primera vez, y esto creo que estaba bueno, que se hizo el sold out sin saber mucho quién iba a la final. Porque otra de las cosas que pasan es que sabemos que si México pasa una final va a estar lleno, pero si juega Canadá, por ejemplo, o un país muy chiquito que no tiene la posibilidad de traer a todos sus habitantes a que vayan a un estadio como lo es el Sophie de Ley, es un problema, porque también todos los que trabajamos en los medios de comunicación sabemos que todo se trata de la percepción, que lo más importante es la percepción. Entonces, si estás transmitiendo un partido en vivo donde no hay gente en el estadio, ¿cómo te hace quedar como organizador? Se trajeron a un diseñador de fuegos artificiales de Francia que trabaja con la UEFA. Y si nadie los ve, ¿para qué sirve? Después les van a... Aparte, los presupuestos se van achecando cuando no se tienen resultados. Pero bueno, en ese sentido logramos vender los ticket sales en tiempo récord. Seguimos trabajando, y esto es una constante, también para poder, con este caso de CONCACAF, avanzar a través de clubes y a través del mundo del deporte en general, porque cuando estamos hablando de pasiones específicamente, que las personas tenemos muchas pasiones, el que consume fútbol probablemente se sienta apasionado también por otras cosas, el que es apasionado en la vida es apasionado en general, no se lo atribuye a una sola cosa. Y en ese sentido esto va a seguir creciendo. Hay mucho por delante, tenemos una Copa América que también le va a dar mucha resonancia a Estados Unidos el año que viene, en el 2024, que se va a jugar acá. Entonces nuestra misión es poder generar una base de fans, duplicar en un 100% las audiencias, pero sobre todo, que no lo pusimos en el slide, pero también tenemos un caso de éxito de la aplicación de CONCACAF, que en 3 meses llegamos a los objetivos y logramos pasar los objetivos en un 300%, casi obteniendo 200.000 descargas en una semana de la aplicación de CONCACAF, que les invito a que la descarguen. Entonces, el CDP también ayuda. Esto es un poco cómo se ve el dashboard. El sistema de gestión tiene muchas aristas, tiene muchas solapas, es mobile friendly también y te ayuda a poder mandarte cosas al mail, a crear sistemas de alerta, como que te acompaña en la ejecución de tu trabajo. Y sobre todo, que acá es como importante marcarlo, creo que se lee ahí, ¿no? ¿No? Bueno, toda la data que obtuvimos en este visualizador está conectada y alimenta a Google Universal Analytics, el Predictor Game, que predice juegos y resultados de CONCACAF, que también es algo nuevo que implementó CONCACAF y que quiere centrarse más en la parte de gaming también, porque justamente a través de eso va a poder atraer a nuevas audiencias, que es un poco también el objetivo. Toda la parte de membresías de CONCACAF, que se llama SFTP, lógicamente MailChimp, Twitter, Facebook, toda la parte de Meta, Google Ad Manager y Google Ad Connections en general. Todo eso está conectado dentro de lo que es el dashboard, que lógicamente no les puedo traer resultados concretos para mostrarles en números por privacidad de información de los clientes, pero
el dashboard les brinda información en cada uno de estos puntos de cómo modificar las experiencias y cómo modificar, no tan solo tirando los datos y el análisis de los números de cada uno de estos pilares, sino también cómo se cruza la información, los datos, para poder aplicarlo en estos diferentes pilares. Entonces, por ejemplo, antes, cuando se obtenía una información de Facebook y se podían armar las listitas de lookalikes en Facebook, con el CDP y con toda esta integración, podemos migrar esas audiencias y llevarlas a otro lado. Y hacer un lookalike que no solamente responda a las audiencias de Facebook. Y esto pasa igual con los marketplaces en general. Como son muy herméticos y cada quien tiene su sistema, es muy difícil migrar y es muy poco lo que se conoce de las audiencias a simple vista. Por más que tengamos un GA4 o Facebook Insights, las audiencias no son nuestras. Entonces, eso es lo más importante. Primero, tener first party data y cómo ese first party data nos va a ayudar a poder incrementar diferentes fuentes de negocio. Estas fueron un poco las audiencias que tenemos separadas dentro de CONCACAF, porque tampoco podemos salir a buscar miles de pilares. Tenemos que tener determinación de cuáles son los fans que queremos que van a responder a la creación del contenido y a la creación de la estrategia de marketing en general. Entonces están enfocados en los core fans, que los venimos trabajando, es quizás hasta la audiencia como un poco más sencilla, porque le decís fútbol y ya se prende, no le importa ni qué partido va a haber. Tenemos los casual fans, que eso es más que nada es lo que pasa en Estados Unidos y es la audiencia más grande. Los turistas, que es eventual. Y los ticket sales, que están apuntados a las temporadas, pero al final CONCACAF tiene que crear comunicación todo el año, todo el tiempo. O sea, el fútbol no se apaga porque se termina una Gold Cup. Se termina una Gold Cup y ya estamos pensando en el siguiente torneo. Estamos creando conectividad y, por ejemplo, sacamos de estas audiencias cómo traer los que consumieron fútbol de Gold Cup, diferentes iniciativas para que también vea World Cup femenino que está empezando. Entonces, la realidad es que el fútbol es uno solo, las audiencias no es una sola y tampoco deberíamos tratar a todos como si le importase lo mismo y como si fuera que todos los fans ven fútbol en vivo y ya saben todo lo que pasa, sino también tratar de poder contar la historia del fútbol. Por ejemplo, ahora estamos haciendo una iniciativa en base a los resultados que habíamos obtenido de data, que se llama 41 Diamonds, que de hecho los pueden ver en los canales de CONCACAF, donde estamos contando historias de personas que aman el fútbol, que son pasionales por el fútbol, porque uno de los estudios nos decía, no se incluía a los fanáticos en las comunicaciones, era todo acerca de el fútbol, de los profesionales en el fútbol, de la organización, y dónde estaban los fanáticos en esa ecuación, que para un argentino, por ejemplo, sería impensado hablar de fútbol y no mostrar a la hinchada, a la barra, los cantitos que hasta lo que no hablaban español se aprendieron la canción del Mundial del año pasado. Entonces, un poco lo que nosotros hacemos dentro de este trabajo de escuchar a la audiencia literalmente activa, pero lógicamente una persona, más allá de que no somos psicólogos, tampoco podemos y ni tenemos la capacidad de escuchar a miles de personas al mismo tiempo. Y cuando decimos escuchar, obviamente también nos referimos a cualquier punto de contacto que haga la persona, es recolectar esa información, ¿no? Escuchar en sentido figurado, no en el sentido literal, pero sí entender cuáles son ese footprint, esas huellas que nos va dejando para poder sacar contenido de valor. Y luego de poder rankear mejor y poder entender cuáles son los hábitos de consumo, cuando decimos hábitos de consumo no nos referimos al producto, sino al contenido, con qué periodicidad los diferentes tipos de audiencia, estos que les había mostrado, consumen diferentes contenidos, qué tipos de contenido, en dónde, cuál es la página de CONCACAF que más les atrae, cuántos minutos pasan con los properties de CONCACAF. Entonces, lo que tratamos de entender, y todo empieza y termina en el usuario, que de hecho Ricardo lo dijo en la introducción, que nuestra misión es poner a las personas en el centro. Y esa es una verdad y una máxima que la tomamos muy en serio, porque a partir de ahí es donde se genera el negocio, no al revés. No se genera un negocio, aunque ya sé que estamos acostumbrados a eso, pero no deberíamos de generar un negocio para ver cómo nos compran. Tenemos que pensar en el negocio alrededor de las personas. Tenemos que, hasta
en la humanidad. Si ponemos a la persona en el centro, seguramente nos ayude a ser más empático y entender más del mundo del otro. Y acá pasa un poco lo mismo. Entonces iMetric viene a poner un poco, acelerar y automatizar ese poner a la persona en el centro y poder hacer todas las conexiones que se necesiten para mejorar al final las métricas, porque está bien, todos queremos mejores métricas, pero es importante entender que para poner mejores métricas, lo único que no vamos a poder cambiar hoy con la tecnología es cómo una persona se siente. Entonces, al final las métricas nos sirven para entender a la persona, pero todas las estrategias tienen que partir y terminar ahí. Y eso es un poco nuestro valor adicional, ¿no? Así que bueno, eso es todo. No sé muy bien qué hora es, pero si puedo hacer, si quieren alguna pregunta a alguien, acá estamos para responderla. Muchísimas gracias a todos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera descargar con Cacafi? No tengo tickets para mañana. Para mañana tiene 7 tickets. Esta era la gran sorpresa. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Hasta luego, gracias. Pero bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Yo me entusiasmé con los tickets, es obvio. Pensé en 5, digo, señora, los chicos, los nietos, están sold out. Bueno. Pero en reventa ya conseguí uno de $7.400, que es el que vamos a sortear mañana. Pero bueno, muchísimas gracias. Creo que fue una experiencia muy rica y lo más lindo que tiene, siempre decimos, de Zip Connect es en una parte y en una etapa como lo hemos hecho hoy, poder tener a estas compañías que están ofreciendo soluciones y tecnologías a las manos de todos ustedes. Los invito entonces, sin más, vamos a tener unos 24 minutos 37 segundos de coffee break y una vez que terminemos el coffee break nos venimos con Moisés. Moisés ya tiene las tablas de los antimandamientos preparadas para ustedes, así que nos vemos en un ratito. Muchas gracias.